Bueno. Después, hacemos una foto después. Bueno, en esta segunda parte, entonces ahora es la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos hasta la 1 de tiempo, o sea que tenemos 1:10 aproximadamente para preguntas y respuestas. Como dijo antes Tim Boyd, podéis preguntar lo que querráis saber, aprovechar la oportunidad que tenemos al presidente internacional con nosotros. Es una oportunidad única. Bueno, no única. It's not a unique opportunity. We expect that we hope you come back to talk about the 5G. Ok, a ver, ¿quién tiene preguntas? ¿Hay alguna pregunta por aquí? Two questions. First of all, we want to inform you that some members, friends from Malaga and Barcelona, we are planning to go to Adyar in September. Very good. 5 members and 4 Theosophical friends and 1 little girl, her daughter, Luis' daughters. We are planning to now visit Adyar. That's very important for the members. Very good. And then, according to that, we'd like to know how is going the Adyar work, reforms, etc. Okay. That's one question. And you have the because you're bilingual, you can translate. Yeah, sure. Y le he dicho que tenemos planificado ir un grupo de miembros, 5 miembros y 4 amigos, teósofos y la hija de Luis, vamos a Adyar en septiembre. Y que relacionado con eso, querría saber cómo va el tema de las obras y de las reformas que se están haciendo en Adyar. That's the first. And second one, new times with the new technologies, internet, so on and so on. What do you think, what's your opinion about the impact on the theosophical work, the spiritual life? Okay. Que me gustaría ver su opinión sobre el impacto de las nuevas tecnologías, el internet, etcétera, sobre el trabajo teosófico y la vida espiritual y la sociedad teosófica. Last night I became aware that in Madrid at least, there is no lack of translators. Anoche me di cuenta que en Madrid no hay necesidad de traductores. No hay falta. I thought today to talk, and then I talk only in English, and each one speak to each other. Y me di cuenta de que hoy hablaban todos en inglés entre ellos. As second question first. Y, okay. Vale, la segunda respuesta la da ahora. The influence, the effect of technology on the theosophical movement, that sort of thing. En cuanto a la influencia de la tecnología en la sociedad teosófica, as devastating as it was, there are many things that we can be thankful to the pandemic. teniendo en cuenta todo lo devastadora que fue, tenemos que estar agradecidos a la pandemia. The technology for communicating ideas and for online meetings was already available before. La tecnología para la comunicación y para tener reuniones en línea ya existía antes. But I have no doubt that were it not for the pandemic, the Theosophical Society would still be stumbling its way into the present. Pero no albergo duda de que si no hubiera sido por la pandemia, la sociedad teosófica todavía estaría dando traspiés.
tumbos. When I first became president of the International Society, there was something I said. I forgot I said it, but someone reminded me the other day. Cuando me convertí en presidente de la Sociedad Teosófica por primera vez, dije una cosa, me olvidé, pero me la recordaron. What I said then was that I would feel myself very fulfilled if, when my time as president ended, I would have brought the Theosophical Society into the 20th century. Not the 21st, the 20th. Dije que me sentiría muy realizado una vez que hubiese concluido mi trabajo en la Sociedad Teosófica si la hubiese traído al siglo XX, no al XXI, al XX. Of course, I'm happier because we are fully functioning as a 21st century organization now. Por supuesto, soy mucho más feliz porque ahora estamos en el siglo XXI. Which is to say that the ideas related to theosophy, the literature, the talks, the speeches, are universally available right now. Esto es decir que las ideas teosóficas, las charlas teosóficas, las conferencias están disponibles hoy para todo el mundo. This is a wonderful thing, but as Carl Jung said, there is no light without shadow. Y esto es una cosa maravillosa, pero como dijo Carl Jung, no hay luz sin sombra. Part of the shadow side of this is that in many respects there are places, there are people who feel as if online is sufficient. Parte del lado oscuro es que hay muchas personas en muchos lugares que consideran que las reuniones online son suficientes. And in many respects it has brought about a certain laziness. Y en varios aspectos esto ha traído un cierto sentido de pereza. Why leave my home, take public transportation, sit on a chair that is not as comfortable as my couch? Why do it? ¿Por qué tengo que salir de casa, ir en transporte público y sentarme en una silla que no es tan cómoda como mi sofá? Plus at home, I can have potato chips. Además, en casa puedo tomar patatas fritas. So there's a certain laziness and a certain disengagement that masquerades as genuine attention. Así que hay una cierta pereza y un cierto desapego que se enmascara como atención. I do many of these online presentations, in Russia, in Kiev, in every place wants online. Yo hago muchas presentaciones online en Rusia, en Kiev. And it's a wonderful thing because obviously no one person can be every place. So it's very good. Y es una cosa maravillosa porque no todas las personas pueden estar en el mismo lugar. But it is always the case, I'm looking at the screen and I'm talking to all of these little 1-inch people. Pero siempre se da la situación de que estoy mirando a muchas personas en cuadritos muy pequeñitos. And somebody who should have turned their camera off is, sleeping, scratching, whatever. Y siempre ocurre que alguien que debería haber apagado la cámara está durmiendo o haciendo cualquier otra cosa. You understand. As a matter of fact, I think it was one of you that I was with. Ya sabéis a lo que me refiero. Además, estoy pensando que a lo mejor alguno de vosotros también. But, this is, so every good thing also has another side. And so we have to learn how to balance, always balance.
Todas las cosas buenas tienen otro lado y siempre es bueno saber cómo equilibrarlo. But to also speak to the first question about the work we are doing in Adyar, Pero refiriéndome a la primera pregunta sobre el trabajo en Adyar, one of the benefits of technology, it allows us to actually make resources that were unavailable available online. Important things. y uno de los beneficios que nos trae la tecnología es hacer que ciertos recursos que no estaban disponibles, poder hacerlos disponibles en línea. If somebody wanted to see the handwriting of the Mahatma letters, that's all it takes. Si alguien, por ejemplo, quiere ver el manuscrito de las cartas de los maestros, lo puede ver en su móvil. At Adyar, in our archives, we have 39 volumes of scrapbooks, the personal scrapbooks of H.P. Blavatsky. En los archivos de Adyar tenemos diarios, el diario personal de Elena Blavatsky. No one could see those unless they came to our archives in Adyar. Now they're online. Antes nadie podía ver estos diarios si no estaba en Adyar y ahora sí puede hacerlo online. So in terms of information, this is a wonderful thing. Así que en términos de información, esto es una cosa maravillosa. But the Theosophical Society was formed with the idea to create a nucleus. Pero la Sociedad Teosófica fue fundada con la idea de crear un núcleo. In the language of the 1800s, it was a nucleus of the universal brotherhood of humanity. En el lenguaje del siglo XIX, ¿no? En el lenguaje del siglo XIX era crear una hermandad de la fraternidad universal. Un núcleo de la fraternidad universal. So to create a nucleus of the human family focused on the ageless wisdom. Es decir, crear un núcleo de la familia universal. Sabiduría. Un núcleo de la fraternidad universal enfocado en la sabiduría sin edad. And my sense is that while it can be accomplished virtually, it is a much more, the virtual is more of an introductory. It's the outer court to an inner possibility. Y lo que pienso es que se puede crear virtualmente, pero tan solo el umbral a la entrada, la introducción. Another thing, as far as the work that is being done at Adyar, over time we are not changing, but we are approaching it in a very different manner. Parte del trabajo que estamos haciendo en Adyar con el tiempo no es cambiar las cosas, sino enfocarlas de una manera distinta. The Theosophical Society was founded, in Blavatsky's words, to make it known that such a thing as theosophy exists. La Sociedad Teosófica fue fundada en términos de Blavatsky para dar a conocer que tal cosa como la teosofía existe. Throughout our history, we have approached this mandate in two ways. A lo largo de la historia hemos asumido este mandato de dos formas. With the written word and the spoken word. Con la palabra escrita y la palabra hablada. My sense is that these two avenues do not exhaust the possibilities that are available. Mi pensamiento es que estas dos avenidas no agotan las posibilidades. Also, those two avenues are not inclusive of every type of temperament of human being.
Y también mi pensamiento es que estas dos avenidas no incluyen todos los tipos, las formas, los temperamentos. In the yoga tradition, they're very wise. There's 6 different forms of yoga adapted to each different human temperament. En la tradición del yoga hay 6 tipos de yogas asociados a cada tipo de temperamento. Some people that I know are not to get these concepts from a page is difficult for them. It's not their way of learning. Yo conozco personas para las que entender conceptos al leerlos no es fácil, no es su forma. There are obvious problems in terms of its expression in language. I mean, just look at me talking here in Spain. Hay también problemas evidentes en cuanto al lenguaje, y si no, miradme a mí, aquí hablando en España. So, the approach that we have adopted in Adyar is a little different. Así que el enfoque que hemos adoptado en Adyar es un poco diferente. The first question, again, what is it that would identify theosophical work? Así que la primera pregunta de nuevo es, ¿qué identificamos como trabajo teosófico? Anyone who has some attraction to this must be able to sense that it is focused on the unity of all life, but also the unity of humanity. Cualquier persona que se sienta atraída comprenderá que es un trabajo en relación a la unidad de todas las cosas, de toda vida y de toda humanidad, la humanidad. So in Adyar, of course, all of the normal avenues we pursue. We have the library, we have the federation, the group meetings, the classes, all of that we do constantly. De forma natural, en Adyar asumimos todas estas vías, todos estos caminos, las reuniones, las federaciones, la librería, la biblioteca. But we also are doing other things. We have a vocational training center for women to provide them with skills to give incomes to their families. También hacemos cosas diferentes. Por ejemplo, tenemos una escuela vocacional para enseñar profesiones, ¿no? Sí. Para enseñar profesiones a mujeres y que puedan tener una forma de ganarse la vida. We have a social welfare function for children where we provide them with meals and we take care of the children during the day so that the parents can provide incomes for the growth of their families. Tenemos un centro social para niños en los que les damos comidas de tal forma que los padres pueden traer ingresos para mantener a la familia. We operate 2 different schools that go from grade school up to college level. Tenemos 2 escuelas que van desde la primaria hasta la universidad. El college es... Yeah, university. Institute. Sí. We have an animal welfare center for, it's a shelter. It's for animals who are injured in the population of India's animals. Tenemos un refugio para animales heridos para toda la India. Well, actually our region. Para nuestra región, que es Tamil Nadu. And it has become the best institution of its type in all of southern India and perhaps in India. Y se ha convertido en la mejor institución de este tipo en el sur de la India y probablemente en toda la India. But these are different things. All of them, though, are focused on the care for and the intention to uplift our fellow human beings, our fellow animal life. Y aunque son cosas diferentes, todas están enfocadas en cuidar y elevar a la humanidad y a nuestros hermanos los animales. And there is no doubt that the membership of the Theosophical Society draws more from these avenues than from its classes on
traditional theosophy. People want to know more about what is behind this sense of oneness that's projected. Y no hay duda de que acuden más miembros a la sociedad teosófica por estas vías que por las clases, porque ellos tienen la inquietud de conocer que hay más allá de esta unidad, de este sentido de unidad. The idea is that Adyar, the spiritual center for the theosophical movement, should be some sort of radiant example of possibilities. La idea es que Adyar debe ser un centro radiante que ofrezca posibilidades. 1, 2. Ok, ¿más preguntas? No sé si ya se ha planteado esta pregunta ayer o en otra ocasión, pero es una pregunta que también traigo de los demás miembros de la rama Ceres que no han podido venir. A consecuencia de la pandemia, estamos viendo que en las ramas hay muy poca gente, va muy poca gente a las actividades. Supongo que ya se le ha planteado en otra ocasión, porque creo que es generalizado. ¿Qué nos puede comentar? ¿Qué nos puede aconsejar? ¿Qué podemos hacer? Ha dado claves ya en lo que ha estado... Voy muy deprisa, Miriam. Va bien, tranquila. Perdona, No, me he dado si cuenta. quieres lo puedes decir y luego yo lo resumo o lo que tú prefieras, porque a lo mejor si te corto luego se te olvida, bueno, lo que tú quieras. ¿Me has captado hasta ahora? Más o menos sí. Bueno, pues la pregunta es eso, ¿qué piensa, cómo nos puede inspirar él para hacer este trabajo que es que ya no sabemos qué hacer? ¿Cuál sería el nuevo paradigma, no? Some translation. Yes, she said that maybe we have talked this yesterday or any other time, but she would like to know what to do, advice, some kind of inspiration, because after the pandemics, there are few people, coming to the lodges and to the activities. Okay. There's a fellow that wrote one of these New Age type of books, but it's very good. Este consejo que voy a dar viene de estos libros de Nueva Era, pero es muy bueno. I'm not sure if I remember the name. I met the man. The book I think it was The Four Agreements or something. Four Agreements? I don't know. Y no se acuerda muy bien del autor, pero lo conoció en persona y el título del libro es algo así más o menos como Los Cuatro Acuerdos. I may be thinking of a different four things, but here it is. Puede que hable de cuatro cosas distintas, pero te lo va a decir. So the first and most important thing is that we must show up. You must appear. La primera cosa y la más importante es que debemos aparecer, debemos ir. If you are the only person in the room week after week, you must appear. Aunque fueses la única persona en la sala, tienes que estar allí. It has a magnetizing effect. Tiene un efecto magnetizador. Very much the same effect as if you have a meditation practice. If you sit in a place, if you sit at a time, if you sit with sincere quietness, it becomes magnetized. De la misma manera que la meditación tiene un efecto todos los días, a la misma hora y con una actitud sincera. And with that, in the inner world, it becomes attractive. Y al hacer esto, en el mundo interno, hay una atracción. And there are others who will become aware of that. Y hay otros que se harán conscientes de esto. In Chicago, many years ago, we decided we were going to have a group and we were going to focus on just some theosophical book.
En Chicago, hace muchos años, nosotros teníamos una idea, un proyecto, que era centrarnos en un libro, en estudiar un libro. And it was 5 of us, and we decided we didn't want to be disturbed. So at my house, there was an inner door and there was an outer door. If we lock the outer door, nobody can ring the bell, nobody can come during the meeting. Y éramos 5 personas y entonces no queríamos que nos molestaran. Así que en nuestra sala, donde se reunían, tenían 2 puertas, una externa y una interna. De tal manera que si querían pasar, en la externa no había timbre, no podían llamar. So for a number of weeks, the 5 of us would sit and we would have, first we would have quiet. Then we would discuss, and then we would end with quiet. And it went very nicely for a few weeks. Así que durante varias semanas lo que hacíamos era, los 5 de nosotros, nos reuníamos, hacíamos una práctica de silencio, estudiábamos el libro y después terminábamos con una práctica de silencio. Then for one meeting, before we started, I locked the door on the outside. It was locked. Y uno de estos días yo estaba allí y cerré la puerta de afuera, la cerré. As we sat, finished meditation, ready to start the meeting, the doorbell rings. Y entonces, al acabar nuestra meditación, el timbre suena. And we all look at each other. How is this possible? The door is locked. I went to answer the door. Y nos miramos unos a los otros y decimos, ¿pero cómo es esto posible? Y se levantó a abrir la puerta. And it was someone we knew, and I asked how they got in. They said they just opened the door, it was unlocked. Y entonces él fue y era una persona que conocían y le preguntó, ¿y cómo has entrado? Y dice, bueno, simplemente he abierto la puerta. No estaba abierta. And when they said that, my response was, please come in. Y entonces cuando él oyó esto, su respuesta fue, por favor, pasa. So then it was 6, and then over time it became 15, it became 20. Every week when we opened the door, it was 20, 25, sometimes even 50 people who would be crowded into a space not this big. Y así semana tras semana, eran 6, luego 12, 15, 50. Cada semana que abrían la puerta y estaban muy apretados en un espacio que no era tan grande como este. At one time during the point of one of the meetings, I just looked around the faces and I just asked a question. How many languages do we have in this room? Y en una de estas reuniones, estando todos allí, él pregunta, ¿cuántos idiomas se hablan en esta sala? It was 13 languages in that one room. 13 idiomas en esa sala. But the idea is this, that what you do with your heart, and the next thing reveals itself. Pero esta es la idea. Lo que haces, tú lo haces con el corazón y lo que venga después se revelará. I know theosophical groups around the world that have wealth, much money. Conozco grupos teosóficos que son adinerados, que tienen mucho dinero, That have wonderful premises. que tienen premisas, lugares, que tienen sedes preciosas And have nobody coming. y nadie viene. Because for whatever reason, the connection to this, some connection is lost or yet to be established. Porque por alguna razón la conexión o está perdida o necesita establecerse. Of course, this is not a step-by-step program that I'm sharing with you. Y esto no es un programa paso por paso lo que estoy compartiendo. But if a great master had someone come to him and ask a question. Pero había un maestro, había un discípulo que llegó a un maestro.
The question he asks is, Master, I have so much love for humanity. What can I do for the world? Y la pregunta que le hizo el discípulo al maestro fue, Maestro, tengo mucho amor por el mundo, ¿qué puedo hacer? The answer for the master was this: what can you do? Y la respuesta del maestro fue, ¿qué puedes hacer? Everyone, all of us can do something. Artists, healers, storytellers, all of us have something to give. Cada uno y todos de nosotros tenemos algo que dar, artistas, sanadores, cuentacuentos. Lily and I were recently on this trip. We were in Scotland, in Edinburgh. Lily y yo en este viaje estuvimos en Escocia, en Edimburgo. And, we were walking down the street, and it was a normal street. It was a gray day, probably raining. Y estábamos caminando en una calle, un día genial, lloviendo. But as we walked, there was a particular place where suddenly there was this beautiful aroma, beautiful perfume that I smelled. Y en algún punto, de repente sentimos un aroma hermoso, un aroma espectacular, maravilloso. And it was a normal street. It was not Chanel. It was not a flower shop. It was none of that. Y era una calle normal, no había Chanel. Chanel perfume. No era perfume de Chanel ni floristerías. When I looked to find where the fragrance was coming from, there was an apartment in the basement. Cuando fui a ver de dónde provenía este aroma, vi que venía de un apartamento en el sótano. And there was a woman who lived there, and she had flowers in pots going all the way up the stairs. You couldn't see them, but anyone who walked by was covered in this aroma. Y era una mujer que vivía allí, que había puesto flores en macetas a lo largo de todos los escalones y nadie podía verlos, pero todas las personas que pasaban lo podían sentir, este aroma. And this is the idea with the work we do in our groups, with the work we do as individuals. It should emit a perfume that is sensible to others, they can sense. Y esta es la idea de nuestro trabajo teosófico, que lo que hagamos emita un perfume que pueda ser percibido por los demás. And if you remember, there is an occult principle that it's good to remember. Y es bueno recordar un principio oculto. Wherever two or more people come together, in the Bible, wherever two or more gather in my name, there I am with them. Cuando dos personas o más se unen en mi nombre, yo estoy allí, como dice la Biblia. To gather together in harmony, in the name of truth, in the name of wisdom, in the name of brotherhood, in the name of kindness, the presence is there with you. Reunirse juntos en nombre de la unidad, en nombre de la verdad, en nombre de la armonía, hace que eso esté, que la presencia esté allí. And if it's 3 or if it's 300 people that gather with that in mind, the presence is what matters, not the number. Tanto si hay 3 personas o 300 en ese lugar, bajo ese nombre, el número no es importante, porque la presencia está allí. Okay. Thank you. I have another question. My question is, it seems that in current times, most people
refuse to join, even if they are attracted to Theosophy and participate on the meetings. They are fine, but they don't want to commit. They are called in some forums no joiners. How do other places where the number of members has grown to face these situations? The So, last part? see, how in other places manage to cope with these situations? No, you have to translate yourself. Bueno, parece que en los tiempos actuales la mayoría de la gente rehúsa unirse a la sociedad, aun si ellos se sienten atraídos por la teosofía e inclusive participan en las reuniones. Ellos están bien, pero no desean unirse. Y en algunos lugares se les llama no joiners en inglés. ¿Cómo manejan, cómo gestionan en otros lugares este problema, esta situación? Yeah. It seems to be something of a global phenomenon right now that membership organizations around the world are suffering. Parece ser un fenómeno global en las organizaciones con miembros en todo el mundo, esta situación. The idea of belonging to a specific organization, of paying dues, those sorts of ideas, in many ways are compromised by the freely available information online. Parece ser que la pertenencia a una organización, el pago de cuotas, es algo que da un compromiso teniendo en cuenta que hay mucha información online. Yeah. And perhaps the paradigm of membership organization is something that may not be suited to this moment. Y puede ser que el paradigma de pertenecer a una organización no sea adecuado en este momento. But it's the paradigm we have. Pero es el paradigma que tenemos. And there will always be those to whom association and collaboration are of value. Pero siempre habrá personas para las que la asociación y la colaboración sea un valor. For many years, it seemed as if when you looked at the theosophical societies around the world, numbers, were going down. Durante muchos años, al observar los grupos de la sociedad teosófica, se ha visto que parece ser que los números van hacia abajo. It was true in the United States, it was true in India, it was true in all of these countries we look at as strong. Era así en Estados Unidos, en la India, en todos los países que consideramos fuertes. Many of them now, it seems, have reached a stability point. It's stabilized. Parece que muchos de ellos han alcanzado un punto de estabilidad, se han estabilizado. In some few places, there is even turning up. En algunos pocos lugares parece que hay un incremento. One of the complaints that you hear from people around the world is, where are the young people? Una de las quejas que se escucha en todo el mundo es, ¿dónde están los jóvenes? I can say, though, that I was at a meeting when I was president in the U.S. Somebody read a quotation basically saying this, where are the young people? We don't see them at a meeting. Cuando yo era presidente de Sociedad Teosófica en Estados Unidos, había una persona que escribió esta pregunta, ¿dónde están los jóvenes? And, the person who read the quote said, who do you think said this? Was it Rada Bernier? Was it, he named a few names. Y la persona que hizo esta pregunta preguntó, ¿quién crees que ha dicho esto? ¿Rada Bernier? ¿Quién? It turns out it was from the time of Annie Besant. Y resulta que esto era de un libro de Annie Besant. Not a book, but from the time. From her time. Un libro del tiempo de Annie Besant. So it's been the same thing, is what I'm saying. That part of it is consistent. Así que lo que quiero decir es que esto ha sido siempre una constante. Our
traductora can tell you that now there is a very active young theosophist movement. La traductora puede deciros que ahora hay un grupo de jóvenes muy activos. And that is very good, and our function as an international society is to support that. Y esto es una cosa muy importante y nuestra labor como Sociedad Teosófica Internacional es dar apoyo a esto. But also it's something where these young people, this organization came into being by their desire, by their efforts. And everywhere there was an effort, our function was to provide the resources necessary, and then you figure it out. Pero esta sociedad, este grupo, fue porque los jóvenes lo querían así. Y las cosas ocurren cuando hay un esfuerzo para que ocurran. I joined the Theosophical Society when I was turning 20 years old. Yo me uní a la Sociedad Teosófica cuando estaba a punto de cumplir 20 años. Actually, this year, I will have been a member for 50 years. Y de hecho, este año hará 50 años que soy miembro de la Sociedad Teosófica. But I would not have been a member if my involvement depended on only reading a book or only hearing a talk. You would have someone different here talking to you as president. Pero yo no me hubiera unido a la Sociedad Teosófica si mi involucración, ¿se dice esa palabra? Involucración hubiese estado solamente relacionada con asistir a charlas o leer. Hoy tendríais a un presidente internacional distinto. As someone who is 20, that, at least for me, is a stage in life that is marked by the need for active expression, for activity. A la edad de 20 años, al menos para mí, es un estadio en el que se necesita ser activo, hacer cosas activas. And even though each one of us has once been young, if we tell the truth, we are no longer young in that way. Y aunque todos hemos sido jóvenes alguna vez, en un sentido estricto del término, ya no somos jóvenes. And so for me, what was attractive was that there were other young people and there was an elder who could give sound guidance, but we could do things together. We had to do something together. Para mí lo que fue atractivo es que había otros jóvenes, un grupo de jóvenes, bajo la guía de una persona más mayor, más adulta, que nos asesoraba en cómo hacer las cosas, actividades. I can say there is one place in the theosophical world where membership suddenly spiked. Puedo decir que hay un lugar en el mundo donde la sociedad teosófica ha incrementado enormemente, pero de repente. For many years, India, the way it was said, it was 50% of the Theosophical Society. Durante muchos años se dijo que de la India provenía el 50% de los miembros de la sociedad teosófica. That was something I did not accept because it wasn't true. It was just bad record keeping. Yo nunca estuve de acuerdo con esto porque esto no era verdad, era simplemente que no se mantenían bien los recuentos. There were so many dead people who were members of the Theosophical in India that when they did correct their records, their membership dropped by thousands. Había muchas personas que seguían siendo miembros de la sociedad teosófica incluso después de haber fallecido, y cuando esto se contó, los números descendieron en miles. Recently, though, the General Secretary of the Indian section, who was a very kind of far-seeing man, proposed a novel idea. Hace algún tiempo el secretario general de la India propuso una idea novedosa. And his idea was, why not have the Indian section function with no dues required for membership, no payment
required for membership. ¿Por qué no mantenemos la sociedad teosófica en la India sin que se tengan que pagar cuotas? It's a tricky idea. Es una idea complicada. It's one of those ideas that, given the wrong person, it's subject to misuse. Es una idea que, dada a las personas equivocadas, está sujeta a que se emplee mal. And this is what I said to our General Secretary, but that he's a person of integrity, and so give it a try. Y esto es lo que le dije al secretario general de la Sociedad Teosófica en India. Pero como él es una persona íntegra, le dije adelante. As of last year, their membership had gone up 2,500 members, más. Y con esto el año pasado la membresía ha aumentado en 2.500 más. Many of them college students, and we'll see. I mean, this is something that is a trial. We'll see how that works. Y veremos cómo funciona, porque esto es una idea que estamos probando. Muchos de ellos son miembros, son estudiantes. But that's about what I can do. In Singapore, I understand that Singapore is a very Yeah. large number of members, Yeah. even when it's a country of 5 million of persons. Singapore is very fortunate. Oh, you have to translate yourself. Sorry. Thank you. Le he preguntado en Singapur, que tengo entendido que hay un grupo muy grande de miembros, aun cuando el país solamente es una isla que tiene 5 millones de habitantes aproximadamente. Yeah. Singapore is a small country. They have the good fortune of having excellent leadership in that country. Really excellent. Singapur es un país muy pequeño, pero tienen la fortuna de tener muy buenos líderes. It's a country that has approximately 400 or 500 members for a small country. Es un país que tiene aproximadamente 400, 500 miembros y es un país muy pequeño. It's not officially what's called a national section because there are requirements to become a national section. No es oficialmente una sección nacional porque no cumple esos requerimientos. To be, yeah. There's supposed to be 7 different lodges for it to be a national section. Tiene que haber siete ramas para ser una sección nacional. Singapore has 500 members, but they have 1 lodge, and they don't want it any other way. Tienen, o sea, en Singapur tienen 400, 500 miembros, pero es solo una rama y no quieren que sea de otra manera. Their approach to their membership is that regularly during the year, they run an 8 or 10 week program on theosophy. Su enfoque es hacia los miembros que una vez al año hacen un programa de teosofía de una duración de 8 o 10 semanas. Invariably, at the end of that 10 weeks, there will be most of that class of people will join the Theosophical Society. Invariablemente, después de esas 10 semanas, hay muchos nuevos miembros que se unen. And as is normal for every Theosophical Society, at the end of a certain period, many of them will drop away. Y como es normal en cualquier otra sección teosófica, con el paso del tiempo muchos de ellos se van. But then the next course begins. Pero entonces comienza el siguiente curso. So out of that group, you find that there are some who are strongly attracted and remain. And that's how they've been able to build that society up. It was near death just a couple of, maybe 15, 20 years ago. Y es así como funciona en este grupo. Siempre hay personas que se sienten fuertemente atraídas por esto, pero hace 15, 20 años este grupo estaba a punto de desaparecer. Sí. La pregunta en concreto es la influencia de la sociedad teosófica
llega al mundo, pero hay una... ¿Qué conexión tiene la sociedad teosófica con organismos que tengan un trabajo similar a ella? Es decir, ¿qué relaciones pueden darse? Además de que mantengamos la unicidad dentro de lo que es la sociedad teosófica misma, la misma sociedad teosófica, ¿qué relaciones puede tener con otras organizaciones en que trabajen todas estas cuestiones? Es lo que quisiera, en estos tiempos, cómo se da esa influencia. He would like to know the influence that the Theosophical Society or the work that the Theosophical Society does with other similar organizations. Yeah. Here's, again, this is my view, and this is something that we try to do in our work at Adyar. The work of the Theosophical Society is not a brand. It's not Nike, it's not Adidas, it's not a brand. El trabajo de la sociedad teosófica, o al menos como él lo ve, no es una marca, no es una marca como las marcas de ropa. There are many people around the world who are doing aspects of this work. Hay muchas personas en el mundo que realizan aspectos de este trabajo. For me, the theosophical view is the most complete context for the spiritual life. That's why I'm here. Para mí, la visión teosófica es la que proporciona el contexto más amplio en el trabajo espiritual. But there are many other groups that we collaborate with in order to accomplish similar goals. Pero hay muchas otras organizaciones en las que colaboramos para llegar a metas comunes. For example, right now, something we are doing in Adyar that is very new. It's just coming to life. Por ejemplo, hay una cosa que estamos haciendo ahora en Adyar y que es muy nuevo, que está cobrando vida. Adyar is a 260-acre forested compound in the middle of a city of 7 million people. Adyar es un territorio de 260 acres en una ciudad de 7.000 millones de habitantes. 7 millones. 7 millones. I said the wrong number. Which number? Is it billion? Yeah. Okay, no. I mean, the world is 7 billion, so yeah. Million. It's important. It is regarded by the people of Adyar as one of the two lungs of the city of Chennai. What is Lungs. lungs? Lungs, okay. Es considerado por las personas de Adyar como uno de los pulmones en Chennai, Because of the fresh air from the forest. por el aire fresco del bosque. It is a fact that the world has become urbanized and it is removed from a sense of connection with nature, largely. Es un hecho ampliamente extendido que las ciudades han sido urbanizadas y se ha perdido el contacto con la naturaleza. Right now, what we are doing with that campus, it's called Adyar Eco Development Project. That's the name, AED. Y lo que estamos haciendo ahora en Adyar es un proyecto que se llama Adyar Eco Development. I don't know how you do that. Adyar Ecodesarrollo de Adyar, Which will involve the management of the forest, but more importantly, it's going to involve incorporating an educational component for the villages and the schools surrounding Adyar. que va a involucrar, por supuesto, el bosque, mantenerlo, pero también un proyecto educativo para los pueblos, para las escuelas que están alrededor de Adyar.
For those of you who have not been to India, have not been to southern India, it is a very close. Everybody is very close. And the opportunity for some exposure and understanding of the natural world is limited. This is something that's going to be beginning now. Para aquellos que no hayáis estado en la India, en el sur de la India, las personas allí son muy cercanas las unas con las otras y esta es una oportunidad para conectar, para estar juntos. And to do this, we are necessarily collaborating with a number of organizations in the educational field, in the environmental field, even within governmental institutions, in order to bring this to life and make it a resource for this area. Y para llevar a cabo este proyecto, para convertir esto en un recurso para todo el área, naturalmente debemos colaborar con otras organizaciones, con organizaciones educativas, con organizaciones medioambientales y con el gobierno. And again, what relationship does that have to theosophy? Pero de nuevo, ¿qué relación tiene esto con la teosofía? At least, again, in my view, at the time of the Theosophical Society's founding, there was no such thing as ecology did not exist as a concept. Bajo mi punto de vista, cuando la Sociedad Teosófica fue fundada, no existía la ecología como concepto. But the idea of the interrelationship of all living things was what the Theosophical Society was founded to present. Pero sí existía la idea de la interrelación entre toda vida, entre todas las especies, y esto fue lo que motivó a la Sociedad Teosófica a que se fundara. And this will take a generation of children and expose them, not just to the natural world, but to the work of the Theosophical Society as well. Y esto llevará a una generación de niños que sean educados en esto, que lo entiendan para llevarlo a cabo. And already it is having the effect of attracting not just the children, but the parents of the children to working and understanding the Theosophical movement. Pero esto no solo ha traído a los niños ahora, sino también a los padres a entender qué es este movimiento teosófico, de qué va la teosofía. So this is just one thing, but there are many others. We're doing things in the world of art. Theosophical Society was a huge influence on the art of particularly modern art. Y esto es solamente una de las cosas que hacemos. También, por ejemplo, está el arte. De hecho, la Sociedad Teosófica ha tenido una gran influencia en el arte, especialmente en el arte moderno. In fact, Fatima, a member of this lodge, is working on the eco development project with you. No? Yeah, I mean, she's actually, there's a member from Spain. She was, when I first met, she was in Mauritius, but she's from Spain. Exactly, Mauricio. But who is actively working with this eco development. And in the next several days, students from her university in Mauritius will also be coming to work on this eco-development aspect. And so that goes, people come and they go out around the world. Están hablando de que un miembro de nuestra rama, Fátima, ella está justamente trabajando en este proyecto de ecodesarrollo. Ella vive en las Islas Mauricio, pero es de esta rama. Y está diciendo que, de hecho, ahora van a ir estudiantes de las Islas Mauricio a trabajar en este proyecto también. Porque una vez que uno está, pues la palabra se extiende en el mundo y todo el mundo viene. If it's okay, maybe one more question. Una más. Una pregunta más. Miguel tenía una pregunta. Ya está. Bien, quienes desde hace décadas tenemos el compromiso de ser miembros de la Sociedad Teosófica, nos encontramos inmersos, vivimos en esa inmensidad de contenidos y de amplios conceptos
que contiene la teosofía. ¿Cómo podemos adoptar lo oportuno y necesario para converger con el Dharma personal, que es un fluir interno de la conciencia, lo cual imagino insoslayable, porque entiendo que es posible perder el norte interno entre tantas enseñanzas teóricas e intelectuales? Thank you. He would like to know that for the members that have been in the Theosophical Society for decades, what is the essential that we need to focus on to not lose our internal north and to be able to fulfill our personal dharma? I find myself saying that it is of utmost importance, this idea of spiritual practice. I say it again and again nowadays. Yo me encuentro, para mí es muy importante siempre recalcar la importancia de la práctica espiritual. As in the words of Annie Besant, she spoke about study, meditation, service as a fully formed practice. En palabras de Annie Besant, ella hablaba del estudio, de la meditación y de la práctica y del servicio. 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 For me, because those words are words that seem to be familiar, I think for many people they have lost meaning. They're not as strong as they should be. Como para mí estas palabras son familiares, pues a veces pierden su fuerza, no tienen toda la fuerza que deberían de tener. For example, when you say study, what does that mean? Por ejemplo, cuando hablamos del estudio, ¿qué significa? All of us who have been in school for, minimum of 6 years, until we're 12 years old, we know study is reading, thinking, memorizing. That's study. Is it? Por ejemplo, para todos los que hemos estado en la escuela, por lo menos durante 6 años, entendemos que el estudio es leer, memorizar, pero ¿realmente es esto? So, as I find myself rephrasing it to express more deeply what study is in spiritual practice terms. Así que me veo en la necesidad de reformular esto en lo que involucra a la práctica espiritual. From the practice of spirit, the idea is that when we study, it is a process of elevating the mind, climbing upward. Desde la práctica espiritual, el estudio es la elevación de la consciencia, la elevación de la mente, la escalada. For some people, it is accomplished through reading and thinking. You can connect with the mind of the writer as you read. Para algunas personas es el leer y pensar. Algunas personas conectan así con la mente del autor. For many, in poetry, poetry puts a garment on the invisible, and we seem to see it for a moment. That's elevation. Para muchas personas es la poesía, porque la poesía pone un adorno, un ropaje, y esto a lo invisible, y esto nos permite elevar la consciencia. Art, music, all of these are avenues along which we can deepen our understanding and elevate the mind. That, to me, is study, elevation of the mind. El arte, la música son vías para esta elevación. Para mí el estudio es esta elevación. We talk about meditation, and when we use the word, we believe we know what we're talking about. Everybody, you say meditation, we all nod. We know. Do we? Cuando, por ejemplo, utilizamos la palabra meditación, todos sabemos lo que es la meditación, pero ¿lo sabemos?
Anyone who you see who sits down, who closes their eyes, who folds their hands, who breathes, who stops moving for 15 minutes or more, you would say that person is meditating, clearly. Decimos claramente que una persona está meditando cuando se sienta, cuando cierra los ojos, cuando coloca las manos y cuando está quieto por alrededor de 15 minutos. Maybe they are, but probably they're not. Puede que lo estén meditando, pero también puede que no. I share this because it was a trouble for me when I was young in this theosophy. I wanted to know what is meditation. Y comparto esto porque esto era un problema para mí cuando era joven. Yo quería saber qué era la meditación. I couldn't get an explanation. Everybody would tell me a practice, but no real definite, nothing I could work with. Y todo el mundo me decía varias cosas, me decía una práctica, pero yo no obtenía una explicación, una cosa con la que yo podía trabajar. I always find myself quoting, it's a Tibetan Lama who was a member of the Theosophical Society, Tibetan Lama from Germany. Welcome to the world. Me encuentro muchas veces citando a un lama tibetano que es de Alemania. Welcome to the world. Yeah, it's just the global society. Okay. Bienvenido al mundo global. He was his name Lama Anagarika Govinda. You may even have his books here. Yeah. Okay. Sí, es que Anagarika Govinda. Anagarika. Yeah. He was asked what is meditation. I liked his answer. It's witty and it's profound. Él dio una explicación de lo que es la meditación, es ingeniosa, es profunda. He said, meditation is not what you think. La meditación no es lo que piensas. Well, you all get it. A lot of people don't get it. Y vosotros lo captáis, pero hay muchas personas que no lo captan. So here's the idea. So long as we are engaged in receiving, in moving along with streams of thought, in production of thought, that is not meditation. Y esta es la idea. A medida que estemos centrados en recibir, en seguir canales de pensamiento, esto no es la meditación. Meditation occurs when we move outside of thought production and thought reception. La meditación ocurre cuando nos movemos más allá de la producción del pensamiento y de la recepción. Thoughts don't go away. I mean, the world does not disappear because we close our eyes. It's still there, but we no longer are engaged in it. El pensamiento no desaparece porque cerremos los ojos, sigue ahí, pero nosotros no estamos apegados, no estamos enganchados a ellos. So this condition of actual meditation occurs when we begin and when we deepen our experiment with quiet. Así que la meditación comienza cuando nosotros profundizamos y experimentamos con la calma, con el silencio. For me, rather than use the word meditation, which conveys 50 meanings to 50 people, I say experimenting with quiet. Entonces yo, en vez de utilizar la palabra meditación, que puede tener 15 significados diferentes para 15 personas, yo utilizo experimentar con el silencio o en el silencio. Because what we find is this. The moment we begin the experiment of quieting the mind, of focusing on the breath, we find we reach a state, a condition, but that condition can go deeper.
Porque cuando empezamos a experimentar con el silencio de la mente, al calmar la mente, entonces esto puede profundizar, se puede profundizar en esto. There are levels. There's quiet, then there is the experience that occurs that we could speak of as actual stillness, that lies, it's much more profound than the mere quiet, the relaxation. And then there's actually the possibility for genuine silence, where I am no more. Y hay varios niveles en esto. El primero es la quietud, la calma, y después vendría el stillness, que es como un estado más de calma, no sé la palabra. Y esto nos puede llevar a verdaderamente experimentar el silencio. En el que yo ya no soy más. En el que yo ya no soy más. So the important thing in terms of remaining true to the practice, remaining in the flow of a deepening influence, is to engage in this practice regularly, not this week and then again next week. Así que verdaderamente la cuestión es el ser capaces de mantener esta práctica, de comprometernos con esta práctica, no hacerlo una semana sí y otra no, sino hacerlo de manera regular. Because the point of practice is to try to dissolve conditioning. Porque el sentido de la práctica es disolver el condicionamiento. And it's a little bit paradoxical because we condition ourselves in a different way in order to dissolve another conditioning. Y es un poco paradójico porque normalmente nos condicionamos a nosotros para descondicionarnos de otra cosa. But there comes a time when, just like we can step beyond thought, we can also step beyond practice. Pero llegará un momento en el que, al igual que podemos dar un paso y salir del pensamiento, podremos dar un paso y no tener esa práctica, o sea, que sea natural, quiere decir. Buddha continued his meditation practice long after he had his experience of enlightenment. Jesus continued to pray when he was one with the Father. We will continue to practice, even if only as an example to others. Dice que Buda, una vez alcanzada la iluminación, siguió haciendo su práctica de meditación. Cristo, una vez después de experimentar el uno, siguió rezando. Y nosotros continuaremos nuestra práctica espiritual, aunque sea solo para dar un ejemplo a otros. Gracias. Thank you very much. Appreciate a lot your effort answering these questions. Le digo que muchas gracias, que apreciamos muchísimo las respuestas a estas preguntas. This is the finish, este es el fin para este evento, pero antes hay una petición de un miembro de Málaga que desearía que pudieras usted entregarle el diploma a un nuevo miembro aquí, to give the Yo soy Luis de Málaga, del grupo de Málaga, y aprovechando la visita de nuestro presidente queríamos le pedimos si podía entregar el título, el diploma a un nuevo miembro, que para nosotros es lo más grande, ¿no? Un nuevo miembro de nuestra familia. Y agradecerte tu visita a Madrid y a España, y esperemos que vuelvas pronto. Muchas gracias. Okay. Ella es para ella. Okay. Juana? Okay. Congratulations, Juana. ¿Cómo? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Okay, thank you. Thank you.
Foto. A picture, yeah, a picture. Here, you hold. Okay. Gracias. Bueno, y ahora...